Un saludo cordial y afectuoso a los miles de televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este jueves vamos a volver a hablar de un tema recurrente que debemos tener presente todos los días, no solo en el país, sino en el mundo, a propósito del coronavirus, el denominado COVID-19. Ya está en Brasil. En el Ecuador se dice que estamos debidamente organizados, es importante conocer. Felizmente no tenemos todavía un caso en nuestro país, pero hay la preocupación. La Organización Mundial de la Salud, si bien con mesura, ha dicho que no hemos entrado en una pandemia, los casos crecen ya no solo en China, en donde se originara en Wuhan, la séptima ciudad de ese país, sino en el resto del mundo, en Europa y por otros países del planeta. Está con nosotros el investigador, el doctor Rodrigo Enríquez, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo enfrentar en estos momentos cuando ayer nomás el Ecuador, sus autoridades anunciaban que revisarán a viajeros de 4 países que lleguen al Ecuador? Muy buen día. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a nuestra audiencia. Bueno, como tú mencionabas, crece la preocupación a nivel mundial porque si bien están disminuyendo los casos, en China se está desacelerando el contagio, está creciendo exponencialmente en otros países. Hemos visto ya lo que está pasando, por ejemplo, en Corea del Sur, en Irán, lo que está pasando en Europa, específicamente en Italia, donde tienen ya más de 400 casos reportados. Y esto significa que las medidas de contención que se implementaron durante los primeros 2 meses, en este momento ya son insuficientes como para detener la propagación de este nuevo coronavirus a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud no ha querido declarar esto como una pandemia. Sin embargo, vemos ya que empiezan a haber contagios a nivel comunitario, es decir, personas que viven ya en diferentes países empiezan a contagiar a sus conciudadanos y esto implica que probablemente en los próximos meses estemos enfrentando ya una pandemia y que el virus va a cruzar las fronteras. Tenemos ya un caso reportado en Brasil y por lo tanto podríamos esperar que en algún momento va a llegar también a Ecuador. La buena noticia, como han dicho las autoridades de salud, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, es que no hay casos reportados en Ecuador, lo cual a nosotros nos permite ganar tiempo para poder prepararnos y enfrentar mejor en el momento en que tengamos ya casos en el país. ¿Se puede contener el avance de una enfermedad como en este caso el coronavirus? La respuesta es que no. Lo que podemos hacer es retrasar su aparición y eso es lo que se ha logrado con las medidas de inspección y control, por ejemplo, a nivel de puertos, a nivel de aeropuertos y a nivel de fronteras. Las medidas que adoptó China de hacer una especie de cerco comunitario e impedir el viaje en las provincias con más casos ayudó a que el resto del mundo gane tiempo para poder prepararse ante el momento en el cual ya vamos a tener casos cruzando fronteras. Es decir, que hay un crecimiento más lento de los casos. Bueno, lo que se está viendo en este momento en China es que está disminuyendo el incremento del número de casos, pero como empiezan a aparecer casos en otros países, es en esos otros países donde empieza a haber una aceleración del número de casos. Tomemos en cuenta también que estamos en un momento en el cual ya tenemos mejor capacidad para diagnosticar la enfermedad. Y eso también hace que de alguna manera se detecten más casos de los que podíamos detectar antes. Entonces, hay 2 razones que explican el aumento de casos a nivel mundial. El primero, el que ya empieza a haber transmisión en la comunidad, infección persona a persona en diferentes países. Y lo segundo es que como tenemos mejor capacidad para diagnosticar, podemos contar mayor número de casos. Para ello hay que contar con los reactivos. Sí, la ventaja es que ya los tenemos en el país y la ventaja es que la mayoría de países ya cuentan con mejores métodos de diagnóstico, lo cual nos va a permitir enfrentar de mejor manera este problema. ¿La vacuna va a tomar todavía su tiempo? La vacuna va a tomar tiempo. Se espera que recién en el mes de abril empiecen a hacerse ya pruebas, pero eso implica que tendremos que esperar, diría yo, entre 6 meses a 1 año como para poder tener una vacuna.
Se están investigando también medicamentos. Empezaron ya algunos ensayos clínicos, algunos de estudios experimentales con medicamentos. Eh, Sin embargo, en los próximos meses todavía serán las medidas básicas de salud pública las que nos ayudarán a contener esta epidemia. Mientras tanto, ¿cuáles serían esas medidas básicas que permite a la comunidad tomar las precauciones, las prevenciones del caso? Bueno, hay dos grupos de intervenciones. El primero tiene que ver con medidas de higiene básicas, medidas de higiene generales. La más importante de todas es el lavado adecuado de manos con agua y jabón. Si no tiene disponible agua y jabón para lavarse las manos durante al menos 20 segundos, usted podría utilizar alcohol o alcohol gel, idealmente que tenga una concentración de más de 60%, y eso ayuda a inactivar el virus. Hay estudios que demuestran ya que con este tipo de medidas en un minuto se podría inactivar ya el virus. Por lo tanto, lavado de manos es la medida de salud pública más importante. La segunda medida más importante es las medidas de higiene respiratoria. Si usted tose, si usted estornuda, utilice algún tipo de pañuelo desechable para evitar diseminar la infección a otras personas, deseche adecuadamente este pañuelo y de esa manera ayudamos a reducir la posibilidad de contagio. Las otras medidas tienen que ver con estar atento a la presencia de síntomas. Y los síntomas más importantes en este nuevo coronavirus tienen que ver con la presencia de fiebre, con la presencia de tos y en algunos casos del desarrollo de dificultad respiratoria. Si una persona tiene estos síntomas y estuvo fuera del país en las últimas 2 semanas o ha estado en contacto en sitios donde hay personas con la enfermedad, debería reportarse ante un servicio de salud, en el caso de Ecuador, del Ministerio de Salud Pública, para que el ministerio pueda hacer la detección adecuada del caso y el diagnóstico de ser necesario. En laboratorio, doctor Enríquez, si se compara con anteriores del ébola, el SARS, ¿estamos en la línea correcta para enfrentar el coronavirus o es que ha avanzado más? Digamos que estamos mejor preparados. Digamos que esta es una infección que es menos mortal, es mucho menos mortal que infecciones anteriores como el SARS y el MERS y por supuesto que el ébola. Lo que yo creo que va a suceder en los próximos meses es que vamos a enfrentar una situación muy parecida a la de la gripe H1N1 durante el año 2009-2010. Es decir, que pasamos de una fase de brotes o de epidemias en diferentes países, empieza a haber contagio ya persona a persona a nivel de la comunidad y eso significa que en los próximos meses podríamos entrar ya en una fase de pandemia y después esta se convierte en una infección endémica. Exactamente lo mismo que pasa en la actualidad con la gripe. Por lo tanto, los países lo que están haciendo ahora es pasar de una fase de contención, es decir, evitar que la infección cruce sus fronteras, a una fase más bien de mitigación, es decir, de fortalecer sus sistemas de salud para atender adecuadamente los casos, hacer un buen manejo de estas infecciones dentro de los países, hasta poder ganar tiempo para poder tener tratamientos eficaces y ojalá en algún momento tener vacunas. ¿Cuánto ha avanzado la ciencia, la medicina para responder con precisión y con mayor diligencia frente a estas amenazas? Muchísimo. Yo diría que en este siglo la presentación de diferentes epidemias, desde SARS, MERS, ébola, H1N1, las mismas epidemias que hemos tenido de sarampión en varios países, han permitido que haya un mayor desarrollo científico que nos permite conocer más rápidamente la estructura del virus, poder secuenciarlo y a partir de ahí poder preparar tratamientos y vacunas. La respuesta de la comunidad científica a nivel mundial yo creo que ha sido impresionante en términos de la rapidez con la cual se ha diseminado la información. Justamente hace unos días revisamos un estudio publicado en China con el reporte de más de 70.000 casos de este nuevo coronavirus, con una excelente descripción de cómo se comporta la enfermedad y eso nos ha permitido que podamos entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Y de esas investigaciones, ¿cuál ha sido el comportamiento del coronavirus? Bueno, cosas que sabemos.
Sabemos que la transmisión es predominantemente por vía respiratoria, pero también sabemos que puede estar produciéndose la transmisión a través de las manos, por eso también la recomendación de evitar llevarse las manos a la cara. Sabemos también que puede subsistir en algunas superficies inanimadas durante algunas horas y hay casos ya reportados en los cuales el virus se elimina también por las heces o la deposición, lo cual implicaría que también hay que adoptar medidas para la preparación adecuada de alimentos, hervir agua, hervir los alimentos para evitar también transmisión por vía oral. Eso lo sabemos. Sabemos también que las personas que tienen más riesgo de tener enfermedades graves por el coronavirus son las personas adultas mayores. Si una persona tiene más de 70 años de edad, aumenta el riesgo de que tenga una infección ¿Está más severa. vulnerable? Mucho más ¿Falta vulnerable. de defensas? Sí, y sobre todo porque es un grupo de edad en el cual también hay otras enfermedades. Por lo tanto, un mensaje a la comunidad es, si usted es un adulto mayor y además tiene enfermedades como problemas respiratorios, como problemas cardiovasculares, hipertensión y diabetes, usted tiene que preocuparse de controlar bien esas enfermedades, para que en caso de que en algún momento llegue a tener algún problema, por ejemplo una infección por coronavirus, esté en una mejor condición de salud para enfrentar el problema. La mayoría de las muertes se produjeron en mayores de 70 años y que tenían enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, respiratorios o cáncer. Sabemos también que la mayoría de casos que enfrentaríamos ante una epidemia va a ser en los adultos entre 30 y 70 años. Más del 80% de los casos se producen en ese grupo de edad. Y sabemos también que la enfermedad es muy benigna en los niños. No hay muertes reportadas en niños menores de 9 años y hay muy pocos casos reportados en niños y en adolescentes. Por lo tanto, es una enfermedad que afecta especialmente a los adultos y sobre todo a los adultos mayores. ¿Y cómo ha visto usted, doctor Enríquez, la proliferación del coronavirus en otros países desarrollados, el caso de Europa o los Estados Unidos? Bueno, el hecho de que países desarrollados como Estados Unidos, Italia en este momento en Europa tengan un gran número de casos, significa que en algún momento la infección va a cruzar fronteras, va a llegar a nuestros países de Sudamérica y por lo tanto hay que reforzar sobre todo el primer nivel de atención, la atención a nivel de la comunidad. Está excelente lo que está haciendo el Ministerio de Salud de tener designados hospitales, 15 hospitales, para recibir casos graves, que normalmente es el 15% de los casos de este SARS-2. Y también está muy bien esta respuesta de implementar un hospital específico para atender casos de coronavirus. Yo creo que las autoridades están tomando en serio el problema. El hecho de que tengamos a diferentes ministerios coordinando acciones entre educación, gobierno, salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una respuesta adecuada. Lo que sí creo que hay que mejorar es la comunicación con los profesionales de salud que están a nivel de la comunidad y el ministerio en los próximos días debería emitir protocolos claros de manejo para esos profesionales que están a nivel de comunidad. Porque habría que hablar el mismo lenguaje y conocimiento para quienes van a actuar, van a recibir a los pacientes. Exactamente. En este momento hay protocolos adecuados de contención a nivel de fronteras, a nivel de puertos, a nivel de manejo hospitalario, pero yo creo que hay que fortalecer mucho la comunicación de los protocolos a nivel de comunidad. ¿Cuánto ayudará el control en el aeropuerto y puertos a los viajeros que vienen de 4 países? Bueno, por la experiencia que tenemos, es una medida temporal. Y conforme vaya creciendo el número de casos en otros países, va a llegar un momento en el cual ese tipo de medidas serán inútiles. Porque ahora estamos vigilando a personas que vienen de 4 países, pero estamos hablando de que hay más de 34 países en los cuales ya hay casos de coronavirus. Y llega un momento en el cual no podemos vigilar absolutamente todo el tráfico aéreo de puertos o en fronteras y se vuelve una medida inútil. Nos ha permitido ganar tiempo, habrá que mantener esta medida, pero llegará un punto en el cual será una medida inútil. El doctor Rodrigo Enríquez, investigador en la UDLA de epidemiología y también en materia de salud pública, aquí en el noticiero de Televicentro, noticiero El Comercio TV.
Muchas gracias a los televidentes en las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Vamos a continuar este diálogo muy importante en materia de salud. Un feliz jueves, muy buen día.